Nuevas voces. Latino immigrants in DC. Let's meet Cristina. Este es Cristina. 30 de noviembre de 1982. Yo soy de Bogotá, Colombia. Yo llegué en el 1980. Sabemos muy bien que nuestra cultura latina es muy diferente a la cultura de este país. Nosotros los latinos somos más afectuosos, más emotivos. Vivimos y sentimos más las emociones más profundamente. Entonces yo creo que ese es un choque muy grande que uno encuentra. Un poco la frialdad de acá de la gente, pues eso es parte de su cultura, ¿no? En realidad, en este país he aprendido mucho en cuanto a la cultura latina, porque en esta área se concentra toda la gente latina. Y no solamente latina, sino que he aprendido culturas de diferentes partes del mundo. Cristina did what in 1980? Nació. Se casó. Llegó. Llegó. Cristina dice que los latinos son más que la gente de Washington, D.C. Emotional, quiet, wealthy. Emotional. Yo ni me interesa nada de eso, a mí me interesa vivir donde haya vida, donde haya gente, porque nosotros los latinos estamos acostumbrados a vivir en comunidad y a comunicarnos. Hay un factor importante, ¿no? Y es que estamos concentrados más o menos en un sector, pero también vemos que desgraciadamente nos quieren sacar de esta comunidad y tendremos que hacer algo para que no nos saquen, ¿no? Yo sé que hay gente en los edificios que está haciendo asociación de inquilinos y ha formado cooperativas y algunos de ellos han logrado quedarse en la comunidad. Entonces, a mí me parece eso importante. Cristina wants to live near. El tren. Otras personas. Una tienda. Otras personas. Cristina dice que los residentes latinos Are leaving voluntarily. Are not paying rent. Are forming cooperatives. Are forming cooperatives. Now let's meet. Una amiga de Cristina. Ahora, la comunidad que tiene, en general, yo creo que tiene poca educación, hay bastante analfabetismo aparentemente. He oído mucho de ese problema. Y hay muy poco bilingüismo. Nos mantiene pues alejados de la sociedad norteamericana en términos que pueden ser positivos en cierta manera, pero que en su mayoría son negativos porque nos cierran más aún las fuentes de trabajo. La amiga de Cristina dice que hay, dentro de la comunidad latina, Illiteracy. Violence. Poverty. Illiteracy. Entonces, la comunidad latina aquí de Washington es relativamente pequeña. Es como calculamos, ¿no? Porque no hay datos precisos. Es como un 10% de la población de Washington. Podría convertirse en un factor político importante dentro de la ciudad. En el periodo de los 60 se veía que es más o menos la época en que esta zona empieza a tener más cantidad de latinoamericanos. Se fueron los blancos a los suburbios porque estaban asustados porque empezaban a comprar los negros por aquí. Bueno, en la época en que yo llegué aquí, que era en los 70, ¿no? El barrio este todavía era un barrio que la mayoría de la gente de clase media latinoamericana tenía mucho temor de venir, incluso porque pensaban que era todavía como un gueto, entonces pensaban que los iban a asaltar, que los iban a robar. Entonces, podríamos decir que el cambio más
serio que ha habido es el cambio en términos económicos de los precios de poder vivir aquí. La amiga de Cristina dice que los blancos regresaron de other countries, big cities, the suburbs. The suburbs. What were Latin Americans afraid of in the neighborhood? mal tiempo, el crimen, falta de transporte. El crimen. ¿Quieres saber más? Visit nuevasvocesdc.com. This program has been funded by the DC Oral History Collaborative, a partnership between Humanities DC and DC Public Libraries, with special thanks to the Latin American Youth Center.